¿Así que el hebreo y el español tienen palabras con significados tan parecidos? Entonces, ¿eso significa que los judíos y los españoles compartimos las mismas raíces? Bienvenidos a Corazón Ibérico. La idea de que el sonido del hebreo antiguo pueda resonar en el español se ha convertido en un tema de fascinación en ciertos círculos internacionales. El hebreo, la lengua del Antiguo Testamento, nació en las tierras que hoy conocemos como Palestina, un lugar muy lejano de la península ibérica. ¿Sería posible que un idioma hablado en el Levante mediterráneo hace milenios guarde similitudes tan sorprendentes con el español? Detrás de este misterio lingüístico, parece emerger una verdad más profunda. Entre el pueblo judío y el español existen puntos en común que van más allá de la simple coincidencia. No te pierdas esta historia. Mi nombre es Carmen. Soy estadounidense y estoy de intercambio en España. ¿Por qué elegí España? Bueno, las razones son muchas. Una de ellas, sin duda, es mi fascinación por la cultura española. En Estados Unidos tenemos una cultura de cómics increíble, como Marvel, ¿sabes? Pero la mayoría de los protagonistas de Marvel son hombres. En cambio, España tiene una larga tradición de heroínas fuertes, desde las santas guerreras de la Reconquista hasta las protagonistas de las novelas de Pérez Reverte. La verdad es que yo soñaba con ir a los Juegos Olímpicos como luchadora. Fui campeona universitaria de lucha libre. Ese sueño no llegó a cumplirse, pero mi admiración por las mujeres fuertes y luchadoras me llevó a fijarme en España. ¿Te lo puedes creer? En Estados Unidos, hay unas 210,000 personas que practican la lucha, de las cuales solo 30.000 son mujeres. En comparación, aunque no hay cifras exactas para España, vi un dato que decía que el número de luchadoras federadas apenas llega a unas pocas miles. Y aún así, entre esas pocas miles, han surgido campeonas mundiales y olímpicas como Maider Unda. Una mujer increíble, una fuerza de la naturaleza que ganó una medalla olímpica para España. ¿Cómo es posible que con tan pocos practicantes surja tanto talento? Pensando en todo esto, me puse a investigar y descubrí una disciplina que capturó mi atención: la lucha leonesa. Como fanática de los deportes de combate, pasé mucho tiempo buscando en internet sobre las disciplinas más efectivas y ancestrales. Fue así como encontré artículos que describían la lucha leonesa como una de las formas de lucha más puras y antiguas de Europa. Los vídeos que vi eran impresionantes, tenían una fuerza arrolladora. Sin embargo, no entendía bien la técnica. La lucha libre que yo practicaba tiene un sinfín de llaves y técnicas, pero lo que veía en la lucha leonesa me parecía, a primera vista, una simple demostración de fuerza bruta entre hombres corpulentos. Por eso, cuando llegué a España, ansiaba presenciarla en persona. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. La primera amiga que hice en la universidad, Aitana, resultó ser, para mi sorpresa, una gran aficionada a los deportes tradicionales, y en especial, una fan de la lucha leonesa. ¡Qué suerte la mía! Le conté mi interés y sus ojos se iluminaron. Pues claro que tenemos que ir a ver un corro. Te va a encantar. La idea de ver un combate auténtico en el Corazón de León me emocionaba tanto que la noche anterior apenas pude dormir. Poco después, Aitana cumplió su promesa y consiguió entradas. Pero el día del evento, no vino sola. La acompañaba un amigo suyo, Iker. Resultó que gracias a Iker habíamos conseguido unos asientos fantásticos. Con curiosidad, le pregunté a Aitana en voz baja: ¿Iker es tu novio? Aitana suspiró. No es mi novio. Es complicado. Es un amigo increíblemente leal y brillante, aunque a veces un poco intenso. Es miembro de mi círculo de historia en la facultad. Es una persona fascinante, de esas que siempre despiertan tu curiosidad. Dejando a un lado la naturaleza de su relación, los asientos eran realmente espectaculares. Ver el corro de lucha leonesa desde tan cerca fue una experiencia sobrecogedora. En ese momento me di cuenta de cuán equivocada estaba, de con cuántos prejuicios había mirado esa disciplina. No era solo fuerza bruta. Un combate de lucha leonesa, una agarrada, puede terminar en un instante, pero en ese breve lapso, se libra una batalla de miradas, de fintas, de pequeños ajustes de equilibrio. Es un duelo de pura estrategia donde una decisión de una fracción de segundo determina la victoria o la derrota. Contuve la respiración, completamente absorta. Es algo que tienes que vivir para entenderlo. Aunque ya me había retirado de la competición, sentí como la pasión de antaño volvía a encenderse en mi interior. ¿Te ha gustado?, me preguntó Aitana al terminar.
Gracias. Ha sido increíble, respondí con entusiasmo. No sabía que la lucha leonesa era algo tan maravilloso. De verdad, gracias. Y gracias a ti también, Iker, por conseguirnos estos sitios. Me alegro, dijo Iker con una media sonrisa. Pero, ¿no te has dado cuenta de nada más? Me quedé perpleja. No entendía a qué se refería. ¿Una pregunta tan repentina? ¿Qué intentaba decir? Aitana se llevó una mano a la frente con un gesto de ya empezamos. Viendo mi confusión, Iker continuó. Aitana me dijo que eras estadounidense con raíces judías. Sus palabras no aclararon mi confusión. Sí, soy estadounidense, pero mi familia es judía, y se lo había mencionado a Aitana. ¿Pero por qué Iker sacaba ese tema ahora? Perdona, Carmen, intervino Aitana. Este chico es un poco peculiar, le encanta hablar. No es que me encante hablar sin más, replicó Iker, con un brillo en los ojos. Es que llevaba mucho tiempo esperando la oportunidad de conversar sobre esto precisamente con alguien de raíces judías. Y con eso, sonrió de manera enigmática. De acuerdo, dije yo, intrigada. Parece que esto va a ser una conversación interesante. Pero no vamos a tenerla aquí de pie. Busquemos un sitio tranquilo para hablar. Terminamos en una cafetería. Me encantan las cafeterías españolas, así que fue una suerte. Un buen café con leche, algo de bollería. Puedes pasar horas charlando sin que nadie te meta prisa. Es el lugar perfecto. Y bien, comencé una vez sentados. ¿Qué era eso que querías preguntarme? Ah, sí, aunque tengas raíces judías, supongo que no estarás muy familiarizada con el hebreo, ¿verdad? Qué manera tan abrupta de empezar una conversación. Me sorprendió. Bueno, tengo conocimientos básicos. El hebreo es la lengua del Antiguo Testamento, el idioma del pueblo de Israel en la antigüedad. Sé eso, pero no es un idioma que usemos los judíos estadounidenses en nuestro día a día. Además, definir qué es ser judío es algo increíblemente complejo. Para algunos, es ser seguidor de la religión judía. Para otros, es descender de madre judía. Estrictamente hablando, se refiere al pueblo de Israel que profesa el judaísmo. Para alguien de fuera puede ser confuso. Si me preguntas mi nacionalidad, soy estadounidense, por supuesto. Pero estoy orgullosa de mis raíces judías y de la visión del mundo que me ha dado. Hice una pausa, pero sigo sin entender por qué sacas este tema. ¿Qué tiene que ver con la lucha leonesa? Precisamente por eso. No es un idioma que uses todos los días, dijo Iker. ¿Y qué tiene que ver con la lucha de antes? En lugar de responderme, se giró hacia Aitana. Oye, Aitana, el grito que da el árbitro a veces, ese, arre, queda. ¿Qué significa exactamente? Aitana frunció el ceño. ¿Qué significa? Pues es la señal para empezar o para indicar que la lucha sigue, ¿no? Como luchen. O algo así. Nunca me he parado a pensar en el significado profundo. ¿Y por qué esas palabras? Arre y queda. No sé. Iker, por favor. Deja de hacer preguntas capciosas y ve al grano. Estos acertijos tuyos me ponen nerviosa. Observé su intercambio, asombrada. Se supone que la lucha leonesa es parte de la cultura tradicional española, ¿no? Y Aitana, una española aficionada, ¿no conocía el origen de una de sus expresiones más características? Iker, notando mi desconcierto, sonrió con suficiencia. Se suele decir que, arre, queda. Es una voz de ánimo, una forma de decir, adelante, la lucha continúa. Pero hay una teoría. Un secreto detrás de estas palabras. Y es que podrían no ser español. ¿Qué quieres decir? Preguntamos Aitana y yo al unísono. Existe la hipótesis de que su origen es hebreo. Aitana y yo nos quedamos sin palabras. Pero Iker continuó, imperturbable. En hebreo, Arak Harege significa golpear o matar. Y Nekama, significa venganza. Con el tiempo y la pronunciación, Arag y Nekama podrían haberse transformado en, arre, queda, golpea, venganza. Una exclamación muy apropiada para un combate, ¿no crees? Hay quien postula que las raíces de algunas tradiciones de lucha europeas podrían estar conectadas con el antiguo Israel. Me quedé de piedra. Aitana también parecía incrédula. Eso es buscarle 3 pies al gato, exclamó ella. Con un poco de imaginación, puedes encontrar parecidos entre cualquier par de palabras. Sí, es una interpretación muy forzada, añadí, aunque admito que la persona que ideó esa teoría tiene mucha creatividad.
Entonces, el rostro de Iker se puso serio. Es cierto. Pero no es solo eso. Entre el español y el hebreo, hay una cantidad sorprendente de palabras con significados y sonidos comunes. Piensa en la enorme influencia del pueblo judío en la península ibérica durante siglos. El ladino, o judeo-español, es un testimonio vivo de esa conexión. Palabras como alcázar o alcalde vienen del árabe, pero a través de la convivencia, muchas influencias semíticas se filtraron. Además, hay teorías sobre la conexión entre el euskera y las lenguas caucásicas, o incluso con el hebreo. Hay muchos cabos sueltos en la historia lingüística de esta península. Todo esto alimenta la idea de que quizás, en un pasado muy remoto, compartimos unas mismas raíces. Aitana seguía negando con la cabeza, pero yo, al escuchar a Iker, sentí una extraña alegría. Estoy orgullosa de mis raíces judías. Sé que en la historia, como durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ser judío fue motivo de una persecución atroz, obligando a muchos a ocultar su identidad. Pero a pesar de todo, es mi herencia y la celebro. Y ahora, escuchar que podría existir una conexión ancestral con España, un país y una cultura que admiro profundamente. Era emocionante. Así que, con un nuevo interés, le pregunté: Iker, es una historia fascinante. Hay más puntos en común entre España y el pueblo judío. Mi vehemencia pareció sorprenderle un poco, pero se recompuso enseguida. Pues sí. Aunque a Aitana esto le suene raro, ambos pueblos son considerados históricamente muy inteligentes y resilientes. ¿Los españoles son inteligentes?, bromeó Aitana. Conozco a unos cuantos que ponen esa teoría en duda, y somos famosos por nuestra escasa habilidad con el inglés. Eso es la típica modestia española, o quizás la falta de ella, rió Iker. Dejemos eso. Primero, expliquemos por qué se considera a los judíos tan brillantes. Mucha gente que ha cambiado el mundo era judía: Einstein, Marx, Freud. Los fundadores de Google y Facebook son de origen judío. Gigantes financieros como Goldman Sachs o los Rothschild también. La proporción de premios Nobel de origen judío supera el 20%. Esto podría tener sentido si la población judía mundial fuera enorme, pero apenas representa el 0,2% del total. Fueron los Rothschild, una familia judía de Alemania, quienes sentaron las bases del sistema financiero moderno. Y esto es solo la punta del iceberg. Muestra la enorme influencia que ha tenido el pueblo judío en el mundo, a pesar de haber sido perseguido durante siglos. ¿Y por qué esa capacidad de superación?, pregunté. La propia discriminación puede ser una de las claves. Si se te prohíbe trabajar para el Estado, ser político o militar, ¿qué te queda? Los negocios, las finanzas, la ciencia, el arte, campos donde tienes que abrirte camino por tu propio mérito. Solo los más capaces sobrevivían y prosperaban. Además, hay otra idea fundamental en el pensamiento judío: aunque te quiten tu casa, tus posesiones, todo lo que tienes, jamás podrán arrebatarte el conocimiento que guardas en tu mente. Por eso, la educación de los hijos es una obsesión. Hay un dicho: aunque tengas que vender tu casa y tus muebles, nunca vendas tus libros. Se dice que a los niños se les narra la Torá, el texto sagrado, día tras día desde muy pequeños, y así adquieren una velocidad de aprendizaje y una sabiduría para la vida asombrosas. En España también se venden libros sobre el método judío de educación. Entiendo, reflexioné. El pueblo judío, a través de un estilo educativo único, forjó una nación cuya principal riqueza es una sabiduría inexpugnable. Entonces, ¿y los españoles? Ahí la cosa se complica, pero hay factores únicos de España. Se suele pensar en España como una nación que ha vivido aislada, pero la realidad es muy distinta. Desde la antigüedad, la península ha sido un cruce de caminos. ¿Recuerdas en el colegio cuando estudiamos la Hispania romana? ¿O la llegada de los visigodos y luego los musulmanes? Siempre ha habido un intercambio constante. Los reinos cristianos de la Reconquista tuvieron que ser increíblemente astutos, no solo militarmente, sino también diplomáticamente, para sobrevivir y expandirse durante 800 años. Necesitaban interpretar la poca información que tenían para tomar decisiones cruciales. Cierto, eso tiene sentido, asentí. Exacto. Y después de siglos de luchas internas, unifican el país y, casi de inmediato, se lanzan a explorar el mundo, inaugurando la era de los descubrimientos. Durante ese tiempo, el mundo los veía como una nación de aventureros y conquistadores.
Y ahí es donde se revela la increíble capacidad de España. La conversación había pasado de las similitudes entre judíos y españoles a algo diferente, pero igualmente emocionante. Piensa en esto, continuó Iker. ¿Cómo pudo una nación como España, al borde de Europa, convertirse en el primer imperio global de la historia? Bueno, supongo que por sus barcos y sus soldados, los tercios. Aventuré. Sí, pero va más allá. En esa época, tener un imperio global era como ser una pequeña startup compitiendo contra gigantes. Portugal ya estaba en ello, Francia e Inglaterra eran potencias. ¿Cómo lo hicieron? Con una combinación de audacia, tecnología y una burocracia increíblemente avanzada para la época. ¿Sabías que en el siglo XVI, el Archivo de Indias en Sevilla ya recopilaba y organizaba una cantidad de información sobre medio mundo que era simplemente impensable para otras naciones? Sabían de geografía, de recursos, de poblaciones. La información era poder, y España supo manejarla como nadie. Aitana y yo estábamos fascinadas. Yo no tenía esa imagen de la historia de España. Y no solo eso, añadió Iker. La Escuela de Salamanca, en el siglo XVI, sentó las bases del derecho internacional moderno, y de teorías económicas que tardarían siglos en ser aceptadas en otros lugares. Hablaban de los derechos de los pueblos indígenas, de la inflación, de la teoría del valor. Mientras otros países se dedicaban a la piratería, en España había debates teológicos y jurídicos de un nivel altísimo sobre la legitimidad de su propio imperio. Eso demuestra una capacidad intelectual y una autoconciencia extraordinarias. Una capacidad tecnológica e intelectual increíble, musité. Exacto, concluyó Iker. Los judíos utilizaron su intelecto como una herramienta de supervivencia y prosperidad en la diáspora. Los españoles, siendo una nación relativamente pequeña, utilizaron su astucia para forjar un imperio y defender su independencia. Y en ambos casos, en la raíz de todo, hay un estilo educativo y una tradición intelectual muy fuertes. Ahí es donde yo veo el gran punto en común. Entiendo. Los judíos, dispersos por el mundo, y los españoles, un pueblo forjado en una península, parecen muy diferentes, pero partiendo de las similitudes lingüísticas, ¿crees que podría haber una raíz común?, dije, resumiendo su idea. Pero, ¿se ha demostrado, por ejemplo, genéticamente, esa conexión? Por ahora, no de forma concluyente, admitió. No hay un gen español judío único, pero sí se sabe que una parte significativa de la población de la península ibérica tiene marcadores genéticos de ascendencia sefardí. La conexión está ahí, escrita en el ADN de la gente, aunque no lo sepan. La investigación futura podría revelar vínculos aún más antiguos. Mientras pensaba en todo esto, Iker me miró con una sonrisa amable. ¿Qué te ha parecido mi discurso, Carmen? Ha sido increíblemente interesante. He aprendido más de historia en una hora que en todo el semestre, admití. Pero, ¿por qué sabes tanto sobre el pueblo judío y el hebreo? Todo empezó cuando leí el diario de Ana Frank, confesó. Yo también lo leí de niña, una y otra vez. La historia de su familia, viviendo esa situación tan terrible, me rompió el corazón. Su padre, Otto Frank, había sido un oficial condecorado del ejército alemán. Y aún así, su familia fue enviada a Auschwitz. Otto sobrevivió, pero Ana murió con solo 15 años. Al principio, solo veía la tragedia de la guerra. Pero poco a poco, empecé a preguntarme, ¿qué significa ser judío? ¿Por qué fueron perseguidos? Y cuanto más investigo, más me doy cuenta de lo profundo que es el tema. Es un pozo sin fondo, pero es admirable tener algo que te apasione tanto, le dije. Tú también lo tienes, ¿no? Tu interés por España empezó por tu pasión por la lucha. Y mira, te ha traído hasta aquí. Eso es increíble. Supongo que sí, sonreí. Y gracias a ti y a Aitana, he podido vivir en persona la lucha leonesa, que era uno de mis sueños. Bueno, dijo Iker. Ahora te recomiendo que te sumerjas en este otro pozo sin fondo, la historia de España. ¿El pozo de la historia de España? Claro. Para entender al pueblo judío, tienes que leer el Antiguo Testamento, el Talmud, miles de años de historia. Es un trabajo enorme. Y España tiene una historia igual de larga y compleja, desde los íberos y los celtas, pasando por Roma, los visigodos, Al-Ándalus, la Reconquista, el Imperio. Hay para varias vidas de estudio. ¿Sabías que el castellano es una lengua con más de 1000 años de historia documentada?
Las glosas emilianenses, consideradas el primer testimonio escrito, son del siglo X. Tenemos el Cantar de Mio Cid, la Celestina, el Quijote. La cantidad de material para investigar es abrumadora. No te daría tiempo ni a dormir, bromeé. Exacto, dijo Iker riendo. Observé a Aitana, que miraba a Iker con una ternura evidente. Aquí hay algo más que una amistad, pensé. Poco después, decidí unirme a su círculo de historia. Aunque en teoría cada uno investiga lo que le gusta, nuestras reuniones para intercambiar ideas son debates apasionados y llenos de vida. Me encanta ese ambiente. Por ahora, he empezado a investigar la historia de los deportes de combate en España y en el resto de Europa. Y la verdad, no puedo ser más feliz. Cada día es un nuevo descubrimiento. Este país es, sin duda, un pozo sin fondo fascinante.